presión atmosférica. En este momento vamos a hablar de ese tema, recordando lo que ya hemos visto. Presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? A ver, ustedes ya vieron una breve explicación. Valentina, ¿qué para ti fue la presión atmosférica? La presión atmosférica es como tipo cuando la fuerza que ejerce la atmósfera sobre nosotros. Ya. No puedo escuchar muy bien por el internet, pero la presión atmosférica hay dos términos ahí utilizados. Presión, ¿sí? Yo puedo utilizar aquí los que me ven en pantalla una presión de una mano y otra mano. Y eso significa, ¿sí? Un empuje que se genera hacia un cuerpo. Atmósfera, estamos hablando de todos los materiales gaseosos que se encuentran en nuestro entorno. Y como tú puedes ver, tú estás parado y la misma presión que ejerce en mi cabeza me ejerce aquí en la cara, me ejerce aquí en el estómago, me ejerce en las piernas. Es decir, la presión atmosférica se da en diferentes direcciones. ¿Por qué les puse el video? Porque de forma gráfica se pudo ver que un tiburón estaba en el agua. Inmediatamente el tiburón, al introducirse en el agua, tiene también una presión, pero ya se llama hidrostática, porque es agua. Pero nosotros que somos animales racionales, que estamos en la vida terrestre, nosotros no tenemos presión de agua, sino más bien presión de aire. Y a esto se le denomina presión atmosférica. Ahora, ustedes ya pueden responder, ¿el aire de la atmósfera es igual en las montañas que en la playa? ¿Qué opinas tú, Alexander Jiménez? ¿Es la misma presión que tenemos en las montañas que en la playa? No, no es la misma. Tu micrófono, por favor. No, la presión no es la misma en las montañas que en la playa, ya que en las montañas hay más altura. Cierto, entonces cuando nosotros vamos hacia la playa, tenemos la oportunidad de jugar a libertad y no tenemos ese problema. Pero ¿qué tal si Galo nos vamos a Quito a jugar un partido de fútbol? ¿Qué pasaría, Galo, contigo? ¿Qué ocurriría contigo? Me cansaría más rápido por la presión que ejerce la altura. Correcto, y como hemos visto, el hecho de que exista una menor presión significa que está involucrado a la menor cantidad de oxígeno que se encuentra en ese ambiente. Es decir, por eso los jugadores de Guayaquil tienen que irse a adaptarse a Quito, tienen que estar unas horas antes para poder jugar con la liga, por ejemplo, con el AUCA, ¿sí? Con el Independiente. De hecho, es importante recordar esto, ¿sí? Vamos a en cuanto a la atmósfera, que son conceptos esenciales. Steven, léeme por favor la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra y tiene un espesor de alrededor de 1000 kilómetros. Está formada por una mezcla de gases que en conjunto se conocen como aire. La atmósfera tiene varias subcapas. La troposfera es la más cercana a la superficie terrestre, por lo cual en ella se desarrolla la vida y los fenómenos meteorológicos, como la lluvia, el viento o la nieve. Con esos procesos se da la erosión que ha formado el paisaje actual. Muy bien, entonces tiene que ver mucho la presión atmosférica con esa atmósfera. De hecho, recordamos de que es todo lo que nos envuelve a nosotros como animales racionales que estamos en la vida terrestre. Pero el tema de ahora es presión atmosférica. Y aquí yo quiero que ustedes vayan. A ver, vamos con, a ver, alguien que me pueda leer y que no esté distraído. Vamos con Doménica. Doménica, ¿qué es la presión atmosférica? Todos los cuerpos que se sitúan sobre la superficie terrestre experimentan una fuerza que se debe a la columna de aire que existe sobre ellos. Por lo tanto, la presión atmosférica es la fuerza o peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos que se sitúan en la superficie de la Tierra o sobre una de sus capas de aire.
Muy bien. Ahí con amarillo está, la presión atmosférica es una fuerza, peso. Bien, en el video que ustedes pudieron ver, esa presión se genera un término, por ejemplo, ATM, atmósfera. Anoten por favor allí, los que tienen un libro, un cuaderno, cómo se mide la presión atmosférica con atmósfera. También nosotros vimos un experimento del evangelista Torricelli. ¿Qué significa eso? Que también esa cantidad se utiliza como término un torr. ¿Y de dónde viene ese término de torr? Viene en alusión al apellido de este científico que encontró y descubrió la presión atmosférica. También se le llama un torr o lo que él midió. ¿Cuánto midió él? Que en el momento de haber generado en un envase con mercurio y utilizó una probeta, él puso mercurio y le dio la vuelta, como ustedes pudieron ver allí. Lastimosamente no estamos en laboratorio, y también lo haríamos. Poner ese instrumento ahí, pudo él darse cuenta de que la probeta no se derramó todo el mercurio, solamente disminuyó una cantidad. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Si ustedes fueron observadores, se dieron cuenta que él observa de que también hay una presión exterior que permitió sujetar esa cantidad. Cuando él la midió, se dio cuenta que tenía 76 centímetros. Y a eso se le llama la presión atmosférica. Pero ojo, aquí un detalle interesante. Esa presión atmosférica de 76 centímetros puede variar. ¿De acuerdo a qué? A la altura. Porque como ustedes escucharon en Barranquilla, yo les voy a poner ciudades de aquí, en Guayaquil, Manta, ¿sí? Todas las ciudades que están a nivel del mar tienen esta cantidad de un torr o 76 centímetros de mercurio, una atmósfera, pero sobre el nivel del mar. Pero si nosotros nos vamos al Cotopaxi, a Imbabura, nos vamos, qué sé yo, a Quito, ya encontramos que la presión es menor, porque tenemos una menor cantidad de aire dentro de la atmósfera, por lo cual nosotros tenemos aquí un instrumento que mide la presión atmosférica. Grace, ¿cómo se llama ese instrumento que mide la presión atmosférica? La probeta. Ya, la probeta es un instrumento de laboratorio. Ahí de forma de caricatura lo ponen ahí Santillana, te ponen ahí un pájaro, ¿no? Y te da a conocer cuál sería el instrumento que nosotros debemos utilizar para medir la presión atmosférica. Grace. El barómetro. Correcto, el barómetro. Esto de aquí nos ayuda mucho a quienes queremos saber el clima, porque la presión atmosférica está sumamente ligado al tiempo. Ojo con eso, al tiempo que estamos viviendo hoy día. Dependiendo de la presión atmosférica que esté en la ciudad, nosotros podemos determinar cómo va a ir el día, y eso lo vamos a ver después. Bien. La presión atmosférica se ejerce sobre los cuerpos, es decir, sobre todo lo que está envuelto en aire, y al igual que en los líquidos, actúan en todas las direcciones, como ustedes pudieron ver en el tiburón, que el gráfico también se genera en todas las direcciones, también esto ocurre con nosotros. Por eso tú puedes tener aquí la mano y sientes una presión tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Tú no haces mayor fuerza, ¿por qué? Porque la presión está en todos lados. Si tú coges un vaso, de igual forma, cualquier objeto genera una presión en diferentes direcciones. Pero esa presión atmosférica depende de la altura. Ojo con ese detalle, depende de la altura. A mayor altura, hay menor presión atmosférica. Y tenemos aquí nosotros una fórmula, que ustedes ya se van llenando de fórmulas de matemática y química. Presión atmosférica es igual a la fuerza sobre área, ¿sí? Y así nosotros podemos sacarlo. Ahora, recuerdo que habíamos hecho un proyecto anterior y habíamos visto que la fuerza se mide en Newton, ¿sí? Y el área es una magnitud que se obtiene en metros cuadrados. Entonces, para hacer los ejercicios y obtener una presión atmosférica, yo necesito saber qué fuerza tengo. Y esta fuerza tiene que ser en Newton. Aquí está, señores. Ahí donde está el recuadro, ahí ven.
N newton. Y también nos tiene que dar el ejercicio los metros cuadrados, que vamos a ver ejercicios a futuro. ¿Sí? Bien. Entonces, la presión atmosférica es la fuerza ejercida por el aire en todas las direcciones. Es decir, donde tú estés parado, existe una fuerza que va de hacia arriba, a los costados y de abajo hacia arriba. En este caso se da cuenta este evangelista Torricelli. Léame, por favor, a ver, otro buen lector aquí, léame. A ver, Daniel Díaz. Léeme qué pasó con Torricelli, qué se dio cuenta y por qué se le da este nombre de presión atmosférica. Léame, por favor. El físico italiano Torricelli midió experimentalmente el valor de la presión atmosférica, pero ello utilizó un tubo de vidrio de 850 milímetros de longitud lleno de mercurio. Tapó uno de los extremos con el dedo y lo colocó de forma vertical en un recipiente que también tenía mercurio. Luego, la altura del mercurio varió hasta 760 milímetros, lo que provocó un vacío en la parte superior del tubo, conocido como cama barométrica. Esto se debe a que la atmósfera ejerce una presión que impide que todo el mercurio salga del tubo. El grosor del tubo no es importante, pues la presión que ejerce la atmósfera es la misma. Muy bien, gracias por tu lectura. Bien, como ustedes pudieron ver en la gráfica que él le hizo anterior en el video, explicó de una forma muy minuciosa. Nosotros tenemos aquí el experimento. Lo he tratado de hacerlo allí, pero en esta plataforma no me permite graficar muy fácil. Tenemos un envase. Puede ser una lavacara, puede ser un recipiente. En laboratorio, si nosotros le ponemos este mercurio, que es un metal, que ¿dónde tú lo encuentras esto? No sé si ahora hay, pero en los termómetros, para tomar la temperatura cuando una persona está con fiebre, tú miras allí que hay un instrumento, ¿sí? Como un lápiz, ¿sí? Que es de cristal y ahí dentro hay un metal que se llama mercurio. Escúchenme bien, el mercurio es un metal líquido, es el único metal líquido que se encuentra de forma normal en nuestro sistema, el mercurio. Ese mercurio, al contacto con la temperatura, ¿qué es lo que hace? ¡Wow! Sube. Y eso es lo que nos permite medir. Ahora, este evangelista Torricelli utiliza este mismo elemento, que es el mercurio líquido, y lo pone justamente en un tubo de ensayo, ¿sí? O en una probeta que tú ves aquí. Él lo llena, él lo vacía hacia, como tú ves, a la parte donde se encuentra el mercurio. ¿Y qué ocurre? Existe una presión que tú ves aquí generado por flecha, que no permite que baje toda la cantidad de mercurio que se encuentra en la probeta. ¿Por qué? Él se da cuenta que existe una presión y a esta se le denomina la famosa. Posteriormente, un segundo. Aquí tenemos un experimento, no les voy a enviar el experimento porque el primer día del año y mandarles tarea no les voy a enviar, pero sí quiero que presten atención, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que él hizo? Aquí se dice minuciosamente qué es lo que él generó en el laboratorio. Cuando él tenía el mercurio, ¿sí? Retira el dedo y ¿qué es lo que pudo comprobar? Cuando midió, miren por favor la gráfica que está a mano derecha, aquí tenemos el envase, aquí hay una sustancia líquida, ¿sí? Que es el mercurio. Quiero que en esto tengan claro, mercurio es un metal que se encuentra líquido en la naturaleza. Esto se lo utiliza para algunos experimentos químicos. En este caso, Torricelli utiliza esto y utiliza este barómetro, ¿sí? O un tubo de ensayo, o una probeta, cualquier instrumento que utilicemos en laboratorio. Se lo llenó de mercurio con la cantidad de 860. Cuando él le dio la vuelta, pudo darse cuenta que no todo fue hacia el recipiente. ¿Por qué? Aquí está en amarillo. Porque se genera una presión de la atmósfera, que esta se denomina presión atmosférica sobre el recipiente. Como tú puedes ver aquí hay una flecha roja. ¿Te das cuenta? La flecha roja lo que hace también es una presión en todas las direcciones de este mercurio que está en el recipiente. Y si tú eres observador, puedes ver aquí que hay una zona, acá también hay otra zona en la izquierda, y esto genera una presión sobre el mercurio que se encuentra en ese tubo de ensayo, lo que no le permite al tubo de ensayo que se vacíe completamente.
Torricelli se da cuenta de esta situación y ahora dice, oh, eureka, encontré algo. ¿Qué pasó? Que nosotros en la atmósfera tenemos una presión y a eso se le dio un valor de acuerdo a lo que él midió. Y aquí te encuentras 760 milímetros de mercurio. También se le denomina como una atmósfera o también un Torricelli o un TOR. Eso lo vamos a ver en química el próximo año. Así que recuerda esto. ¿De dónde viene un TOR? Viene del nombre de quien descubrió, que fue el evangelista Torricelli. ¿Por qué se dice una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio? Porque en el experimento se dio cuenta Torricelli que esa es la cantidad que se mantiene en el tubo de ensayo cuando se lo vacía sobre un recipiente de mercurio, el cual no se vacía completamente, sino una cantidad mínima. Y a esto, al haberlo medido, se encontró con una cifra, digámoslo así, de 760, que eran milímetros de mercurio que se encontraban. Y por eso se le denomina esta cantidad a la presión atmosférica, ojo con lo que voy a decir, sobre el nivel del mar. Es decir, 0 metros sobre el nivel del mar. Guayaquil, Manta y cualquier otra ciudad que se encuentre en nivel del mar. Pero aquí en Santo Domingo estamos a más de 600 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que necesitamos un barómetro o hacer el mismo experimento que el evangelista Torricelli y vamos a obtener que, escúchame bien, que la presión atmosférica es menor. Es decir, tenemos menor cantidad de oxígeno aquí que en la playa. Y si subimos más a la altura, nos vamos a Quito, nos vamos al Cotopaxi, medimos la presión atmosférica. ¿Y qué significa? Que tenemos menos oxígeno y menos presión. Y ya no vamos a tener esta cantidad de 760 milímetros de mercurio. De pronto vamos a tener 400 o 300 milímetros de mercurio. En pocas palabras, sin síntesis de toda la clase, la presión atmosférica es la presión que genere todos los cuerpos gaseosos de la atmósfera sobre un cuerpo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y a todos los lados. La presión atmosférica a nivel del mar es de una atmósfera, 760 mmHg. ¿Qué significa eso? Milímetros de mercurio. También se le ve en los libros como un TOR. ¿Por qué le llamamos un TOR? Porque esa es la unidad que descubrió el evangelista Torricelli. Y vamos a hacer ejercicios a posterior. Así que esto les dejo grabado para que de nuevo lo vuelvan a observar, lo vuelvan a escuchar y se graben, porque el próximo año este detalle es muy importante para poder hacer lo que son la ley de los gases, que son muchas. Así que recuerda, un TOR, una atmósfera o 760 mm es un equivalente. Son 3 valores iguales. ¿Sí? Bien, chicos, eso es la clase del día de hoy. Volvemos al siguiente Zoom porque quiero que vean experimentos de presión atmosférica.